Qué bueno y qué privilegio estar reunidos para poder compartir la bendita palabra del Señor y que sea el Señor enseñándonos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Oh Espíritu de Dios, seas tú mismo enseñándonos de ti, enseñándonos tu palabra, ensanchándonos, Señor. Te rogamos, Padre, que en todo lo que tú nos continúes enseñando, nos des profundidad en ti, Señor Jesús, que podamos crecer en gracia y en conocimiento, Señor Jesucristo, que te escuchemos a ti, Padre, y que podamos, Señor Jesús, estar dispuestos para ti, para todo lo que tú quieres en nuestras vidas. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor. Aún ese llamado que haces a servirte, Señor, en los dones, en el don que nos has dado, en el ministerio al cual nos llamas, Señor, que escuchemos tu voz, que cada uno de nosotros, de los que estamos escuchando, de los que escucharemos, que te escuchemos a ti, Señor Jesús, llamándonos a aquello que es tu propósito para cada uno en particular. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre precioso. Amén. Y amados hermanos, habíamos estado compartiendo sobre la iglesia y eso es lo que vamos a seguir haciendo en este día. Vamos a ir a este verso de Efesios 4:11 con el que hemos estado comenzando las dos reuniones anteriores y que estamos viendo estos ministerios que el Señor ha puesto para edificación de su iglesia en Efesios 4:1. Perdón, es Efesios 4:11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y habíamos visto que el Señor mismo ha elegido hijos e hijas, hombres y mujeres de fe para equiparlos, para prepararlos, para ser usados en la edificación de su iglesia. Y aquí son hombres y mujeres de fe que el Señor les da dones del Espíritu que van a ser usados en esa preparación, en ese equipamiento que Dios da para edificar su iglesia, para edificar su cuerpo. Y qué precioso que veíamos que toda esta edificación que el Señor está llevando a cabo en este tiempo tiene como fundamento al mismo Cristo, que Él es la piedra angular de su iglesia. Sobre Él estamos puestos, sobre Él estamos siendo arraigados y creciendo cada vez más. Y Él mismo lleva a cabo esa obra y Él escoge hombres y mujeres para poder llevar a cabo su voluntad, el crecimiento de su cuerpo, y no tiene que ver necesariamente con un crecimiento físico o en números, porque es para, dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mire qué precioso. O sea que la iglesia está siendo edificada. El Señor escoge hombres y mujeres que van a ser enviados para esa edificación, los equipa, los perfecciona. Y esa edificación tiene que ver
con la unidad de la fe en su cuerpo y que todos los creyentes avancemos en el conocimiento del Hijo de Dios, ¿no? Todo el crecimiento nos va llevando a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos creciendo en ese conocimiento del Señor con el crecimiento que Él nos da. Y es tan precioso recordar que ese crecimiento lo da el Señor, no es nuestro, no lo aumentamos nosotros, no lo producimos nosotros, es el Señor el que lo da. El Señor es el que equipa, el Señor es el que envía, el Señor es el que da ese crecimiento en cada uno de sus miembros y el Señor es el que sigue equipando a otros porque Él es esa piedra de fundamento y sobre Él estamos creciendo nosotros y avanzando en el conocimiento del Señor. Y habíamos visto que Él escoge a hombres y mujeres que puedan hacer el apostolado, de llevar, de predicar, de levantar ese fundamento en una obra, de levantar ministerios y que esa obra pueda desarrollarse. Vimos también a los profetas, como el Señor es tan importante en medio nuestro hoy que la voz del profeta continúe levantándose para dar dirección, para exhortar, para animar, para consolar al pueblo del Señor. Y hoy queremos ver a los evangelistas. Menciona aquí el Señor a los evangelistas. Y esa palabra evangelista viene de aquel que lleva el evangelio. Y el evangelio viene de un verbo que en griego es evangelizón, evangelizomai, y que es anunciar noticias. Traducido viene a ser la predicación de las buenas nuevas, la predicación del evangelio mismo. ¿Y qué es el evangelio? Son esas buenas nuevas de salvación. El evangelio es la obra redentora por esencia, la obra redentora de Cristo en la cruz que Él ha llevado a cabo. Pero el evangelio también nos trae todo lo que es el reino de Dios, los principios del reino, a ese reino que entramos a conocer y que necesitamos ser, ¿verdad?, arraigados en Él, y nos trae ese conocimiento de los principios del reino de Dios, el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Ahora, una cosa muy importante y que vamos a ver en los evangelistas es que el Señor equipa hombres, mujeres que puedan llevar el evangelio y los unge de tal manera que cuando compartan esas buenas nuevas de salvación, lo que Dios ha hecho a través de Jesús para redimirnos, para reconciliarnos con el Señor, para volvernos a Dios, hace que esa unción toque el corazón de las personas que escuchan y puedan venir a un arrepentimiento, a una entrega al Señor, que pueda venir esa fe salvadora que es en Cristo Jesús. Y una cosa muy importante en el evangelista escogido por el Señor, en ese evangelista genuino, es que junto con la predicación de esas buenas nuevas de salvación, vienen también señales, especialmente sanidades y liberaciones, ¿ve? Sanidades de todo tipo de enfermedades y liberaciones de espíritus demoníacos, de personas que han estado oprimidas. Entonces, el evangelista lleva esas buenas nuevas y atrae el corazón de las personas para conversión. Entonces, en la palabra
hay muchos evangelistas, muchas vidas que han llevado esas buenas nuevas de salvación. Pero quisiera yo mencionar aquel que la palabra específicamente lo llama evangelista, y es a Felipe en el libro de los Hechos, que lo hemos mencionado en algunas clases anteriores. Y Felipe, él fue uno de los 7 diáconos que los apóstoles escogieron para que pudieran colaborar con la obra. En Hechos 6 fueron 7, entre ellos también estaba Esteban, que fue el primer mártir en la iglesia cristiana. Y Felipe colaboró, estaba lleno del Espíritu de Dios, pero fue a raíz de las persecuciones que él pudo salir al área de Samaria y empezar a predicar el evangelio. La palabra lo llama a Felipe como evangelista. En Hechos 8, 4, 12 queremos ver estas características del evangelista. Hechos 4, 12. Dice, Hechos 8, perdón, es Hechos 8, verso 4. Lo dije al revés, es capítulo 8, verso 4. Dice, voy a leer desde el verso 2, cuando aquí se le da muerte a Esteban. Él fue el primer mártir. Él era una vida llena del Espíritu Santo. Estaba llevando el mensaje de Dios. Hacía milagros y prodigios, eran hechos por medio de él. Y fue muerto, apedreado por el celo, por la envidia, el odio de todos aquellos que no quisieron, ¿verdad?, aceptar como verdadero el mensaje del evangelio. Y aquí también estaba participando Pablo, sosteniendo la ropa de los que lo habían apedreado. Entonces, voy a leer desde el 8:1, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Este es el evangelista. Va donde se necesita predicar el evangelio. No va donde el evangelio ya se conoce y solo se da un conocimiento extra, no, va donde se necesita. Los samaritanos estaban prácticamente enemistados con los judíos, no los consideraban. Así que es completamente del Señor que Felipe va a un lugar donde más bien no es que él era muy bien recibido, pero va y predica y tiene muchísima acogida. Ese es el mensaje del evangelista, que se lleva las buenas nuevas y los corazones son captados para volverse a Dios. Los samaritanos lo acogieron muy bien a Felipe y él les predicaba a Cristo. El mensaje del evangelista es completamente centrado en el Señor.
se predica al Salvador. Ahora, vemos el efecto en las personas. En el verso 6 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Dice que la gente unánime escuchaba las cosas que decía Felipe. Cuando Dios capacita a alguien y le da este ministerio, este servicio de evangelizar, le da poder, le da gracia para que los corazones sean captados, para que los corazones puedan recibir el mensaje y pueda haber un arrepentimiento y un volverse a Dios. Mire qué importante, amados hermanos. ¿Cuánto necesitamos entre nosotros escuchar el llamado del Señor a evangelizar? Vamos a ver que también Él nos usa para compartir el evangelio a todos y cada uno, pero cuando es el llamamiento específico a ser evangelista, ese mensaje va a captar esos corazones y los va a llevar, ¿verdad?, a esa entrega a Dios, a que el evangelio sea sembrado en ellos. Y van a haber señales. Acá vemos en Felipe que muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Estas son las señales que siguen a la predicación del evangelista en Cristo Jesús. Ahora, también vemos que el evangelista bautiza en agua continuamente. En el verso 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entraban a las aguas. Así que el evangelista hace ese primer llamado a entregarse a la salvación, cautiva los corazones sinceramente que se entreguen a Cristo, se convierten al Señor, son tocados por el Espíritu de Dios y hay señales de esa predicación. Esto es muy importante tener hoy en cuenta, amados hermanos, porque eso es lo que la palabra nos enseña sobre el mensaje evangelístico, ¿no? Y ahora muchas cosas se pueden llamar como evangelización o evangelista, pero qué bueno es ir a la palabra. Prácticamente el evangelista luego, esas vidas necesitan ser criadas en el Señor, ¿verdad? El Señor va a proveer pastores y maestros para que estas vidas nacidas de nuevo, entregadas al Señor, puedan ser nutridas y crezcan en el Señor. Ahora, ahí veíamos también la vez pasada que por eso cuando Felipe predicó, las vidas se bautizaron. ¿Qué hizo la iglesia en Jerusalén? Mandó a Pedro y a Juan y ellos llegaron y imponían las manos y las vidas serán bautizadas, llenas del Espíritu Santo. ¿Ve? La iglesia se une, los ministerios trabajan en unidad porque el cuerpo de Cristo es perfecto y trabajan los miembros unidos los unos a los otros. Felipe evangelizó, luego fueron los otros apóstoles. Ahora, algo muy precioso que hace el evangelista es la conversión de los corazones. Yo me estaba recordando que yo me quedé muy impresionada cuando leí la vida de este evangelista, Charles Finney.
y él realmente, cada vez que él evangelizaba, yo creo que era del siglo de 1800 y pico, y cada vez que él iba a un lugar a predicar al evangelio, las vidas se quebrantaban y se entregaban. Y una de las cosas que recuerdo es que lo invitaron una vez a una fábrica y él fue a esa fábrica a predicar el evangelio. Y fue tan impresionante su presencia, su mensaje, que no hubo una sola persona en esa fábrica que no se entregara al Señor. Y en esa pequeña capilla donde él empezó, donde él se congregaba y empezó a compartir su testimonio, la gente llegaba y la gente, tan solo de escuchar su testimonio, se quebrantaba y se entregaba al Señor. Y en sus campañas evangelísticas, la gente se convertía por miles. Y en algún momento se hizo una encuesta para ver qué tan ciertas eran las conversiones en estas campañas, ¿verdad? Y casi toda la gente que se había convertido en las campañas evangelísticas de Charles Finney, eran vidas que habían perseverado completamente en el Señor. Sí que habían sido conversiones verdaderas, mucho más conversiones verdaderas que de otras campañas, que muchas veces lo que se movía también era el emocionalismo, ¿no? En una campaña muchas veces, o en un sitio donde se empieza a predicar el evangelio, muchas veces se levantan las emociones y pueden ser las emociones lo que ganan, lo que puede parecer en una persona o verse en una persona. Pero en este caso habían sido conversiones que habían permanecido. Y ahí, qué lindo, porque es un ejemplo precioso del ministerio evangelístico. Y el Señor llama a evangelistas, ¿no? Que se puedan dar para la conversión. Así que vemos también aquí en Felipe, aquí está en Samaria predicándole a una ciudad, pero luego vemos cómo el evangelista es, al igual que todo ministerio en Cristo Jesús, movido por la voz del Señor, guiado por el Santo Espíritu de Dios. Y lo vemos en el capítulo 8, 26, ya el Espíritu de Dios le habla y va a hablarle al eunuco. Pero yo quisiera que podamos ver en esta noche detalles de cómo el Espíritu Santo lo guía a Felipe a hablarle a este eunuco. Etiopía quedaba muy lejos de Jerusalén. Si usted ve un mapa, Etiopía está en África, en la parte de abajo de África. Jerusalén está en la parte de Asia, ¿verdad? Y está lejos. Y también una de las cosas que vamos a tener presente es que él simplemente había escuchado de Jehová, amaba a Jehová, pero era un eunuco y tampoco eran tan apreciados ni tenidos en cuenta los eunucos. Y entonces Felipe, como ya entregado completamente a ese ministerio, va a dejarse guiar por el Señor. Vemos en Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Parece que por ahí estaba subiendo, Gaza está como por la costa del territorio de lo que era Judea, y Etiopía está muy en la parte de abajo, en África, y parece que por esa parte desértica estaba viniendo el eunuco para
llegar a Jerusalén y adorar al Señor. Ahora, ¿quién lo guía a Felipe? ¿Quién lo guía? ¿Qué dice ahí el verso 26? Un ángel. Un ángel le habla a Felipe y lo guía. Levántate y ve. ¿Y qué hace Felipe? Él obedece la instrucción de ese ángel. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Dice que él estaba prácticamente sentado, volvía sentado en su carro, estaba leyendo al profeta Isaías y Felipe deja guiarse por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios lo lleva exactamente donde está el eunuco. Amados hermanos, qué precioso es Dios, porque nadie se había dado cuenta del eunuco. Él estaba en su propio mundo, había venido, se estaba volviendo, y el Espíritu de Dios, que conoce las necesidades, le habla a Felipe y Felipe obedece. Mire qué precioso, porque nosotros también tenemos que familiarizarnos con el Señor, con la guianza del Señor. Dios a veces nos está poniendo algo en el corazón y lo pasamos por alto, no le damos cabida, nos parece que quizás no es, que quizás no es el momento, pero mire este siervo de Dios, el Espíritu Santo le habla, lo manda. Gaza no estaba cerca de Jerusalén, si usted ve un mapa, está, creo que son como 40, 50 kilómetros de lejos. Y él se va, llega. Ahora vamos a ver en el verso 29. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu, ya no es un ángel, es el Espíritu. Verso 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. El ángel le habla a Felipe, luego el Espíritu de Dios le dice que se acerque, pero mire la docilidad del evangelista. Él todo lo que le dijo Dios lo hizo. Se fue, se acercó y ahí estaba el eunuco. ¿Entiendes lo que lees? No entiendo nada. Si nadie me enseña, no voy a entender nada. Y estaba leyendo Isaías, ¿no? Esta porción, como oveja a la muerte fue llevado, como cordero. No entendía. Y aquí vemos qué precioso, porque respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Felipe le dio el evangelio de Jesús. Le habló de Cristo. Le habló del Señor, de lo que él había hecho en la cruz,
Él era el cordero mudo delante del que lo trasquilaba, que no abrió su boca. Él era ese cordero del cual estaba hablando el profeta Isaías. Y qué precioso, porque vemos que él le habla el evangelio y en el evangelio está la ordenanza del Señor del bautismo. Ese es el primer paso de fe que damos en obediencia al Señor. Y esto es muy importante para todos nosotros, hermanos, especialmente para los que recién estamos escuchando en este tiempo el evangelio, porque el bautismo en agua es el verdadero bautizo del creyente. Esa es la ordenanza de Dios. Dios dio, Jesús dejó dos ordenanzas: el bautismo en agua y la Santa Cena, que es un recordatorio de su muerte y su resurrección. Y el bautismo en agua no es una opción para el creyente, es un paso en fe, en obediencia, una vez que se ha escuchado el evangelio. Somos llamados a entrar a las aguas. El corazón que se convierte al Señor entra a las aguas en obediencia. Y aquí Felipe le da el evangelio de Jesús. Y podemos ver que ese evangelio incluía ese bautizo en agua. Por eso el verso 36 dice: le anunció el evangelio de Jesús, verso 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Qué lindo, él comprendió todo ese mensaje de Dios, de entregarse, de recibirle. Pues Dios le impactó esa nueva vida, él inmediatamente quiso entrar a las aguas. Entró a las aguas. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Qué lindo. Este es el evangelista. Aquí vemos un evangelismo personal. Fue guiado exactamente a la necesidad del eunuco y le dio el evangelio, y el eunuco se convirtió, se bautizó. Ahora mire, ahí termina la labor del evangelista. ¿Dónde se va a congregar el eunuco? ¿Cómo Dios lo va a seguir guiando? Esa es otra parte. Ahí termina el evangelista. Y por eso vemos, ¿verdad? En el verso 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Se había convertido, se había entregado al Señor. Señor lo llenó, se fue lleno del Señor, se fue gozoso. Y el evangelista Felipe, ¿verdad? Siguió su camino también. El Señor lo arrebató por medio de su Santo Espíritu, y dice que se fue a un lugar que se llama Azoto. El verso 40 dice: pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El Espíritu de Dios lo arrebató, se lo llevó a otra ciudad y ahí lo puso a declarar el evangelio. Dice que anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Gloria al Señor. Así que vemos que este ministerio lo vemos en el libro de los Hechos. Ahora, los apóstoles, por ejemplo, hacían también trabajo de evangelista. ¿Ve? Está el ministerio del evangelista, pero también están el ministerio de los apóstoles hace trabajo, obra de evangelista, porque llevan también el evangelio. Muchas veces a los lugares donde se va a iniciar una obra o se está conformando una obra, se lleva el mensaje de las buenas nuevas.
como lo primero, ¿verdad? Se da. Y por eso hay el ministerio del evangelista, pero también qué importante es que aunque muchas veces y exactamente ese no es el ministerio exacto que el Señor le da a muchos de nosotros los creyentes, también nos llama a llevar esas buenas nuevas. Pablo dijo a Timoteo en segunda de Timoteo 4:1. Segunda de Timoteo 4:1. Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo era discípulo de Pablo. Él lo llama hijo en la fe. Tenía un afecto muy especial por Timoteo. Y él lo dejó para que pudiera corregir, lo dejó en una oportunidad en Creta para que pudiera corregir ciertas cosas, pero su ministerio, su servicio era más bien pastoreando la iglesia, ¿ve? Pastoreando, enseñando. Pero Pablo le dijo algo muy importante en el capítulo 4, en el verso 5. Él era pastor, era maestro, pero él le dijo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y aquí tenemos un ejemplo de alguien que tenía otro ministerio, pero estaba siendo exhortado a hacer también la obra de evangelista. Y esto es muy importante para todos nosotros, porque quizás entre nosotros, entre la iglesia local, Dios llame a un evangelista, 2 evangelistas, pero cada uno de nosotros, aunque Dios no nos llame a ese servicio, podemos hacer obra de evangelista. ¿Podemos ver la diferencia, amados hermanos? El ministerio llamado a evangelizar es específico para eso, pero aunque muchos de nosotros no seamos llamados a ser evangelistas, podemos hacer obra de evangelista y dar esas buenas nuevas y dejarnos usar. Y Cristo que es en nosotros es el que hace la obra en aquel corazón que recibe la predicación de las buenas nuevas. Qué importante, ese oficio, ese servicio tiene que ver también en cada uno de los creyentes con esa gran comisión a la cual Dios nos ha llamado a colaborar con él, ¿no? Si recordamos Mateo 28, él envió, vamos a leerlo en Mateo 28, la gran comisión que es para todos los que seguimos a Cristo, para todos los discípulos del Señor, para todos los que estamos en él. En Mateo 28 dice, en el verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tiene que ver con esa gran comisión de llevar las buenas nuevas, de compartir el evangelio, de hacer discípulos para el Señor, de que las vidas entren a las aguas. Y quizás no lo específico,
pero estamos llamados a compartir. Timoteo era maestro, era pastor, estaba en la iglesia, pero Pablo le exhortó: haz obra de evangelista y cumple tu ministerio, cumple tu ministerio. Es como ensanchándonos, ¿verdad? Los apóstoles, Dios los llevó a predicar, pero eran también, hacían obra de evangelización. Ahora vamos a ver también el evangelista. El evangelista va, las vidas se convierten, pero si hay necesidad, quizás ese evangelista se queda ahí y puede él colaborar también con enseñar o con pastorear. Ve, entra también a colaborar con esos servicios en el Señor. Podemos ver cómo Dios puede usar y ensanchar, porque Cristo es el que permite y hace todo eso en nosotros. Y aunque hay algo específico a lo que Dios llama, puede ensanchar para colaborar en otras funciones o servicios, conforme la necesidad, conforme Él permita, conforme el deseo del corazón del creyente también, ¿no? Dice que anhelemos los dones mejores, porque Dios también ensancha conforme la necesidad en el lugar donde estemos, conforme la necesidad en el momento que se esté atravesando en una iglesia local, en una situación específica. Dios ensancha. Cristo es el todo en cada una de nuestras vidas. Así que le damos gracias al Señor, le damos gracias al Señor que Él llama, Él mismo constituye, Él mismo equipa, Él mismo envía, Él mismo ensancha los corazones para servirle conforme el deseo de su voluntad. Y amados hermanos, yo con todo mi corazón les animo en esta noche a preguntarle al Señor, hazle esta pregunta: Señor, ¿a qué me llamas en este tiempo? ¿Cuál es el llamado a mi vida? ¿Cuál es el llamado a mi vida? Ese primer llamado es a amarle, a bendecirle a Él. Pero, ¿qué es lo que me inquieta? Quizás cada uno de nosotros pueda tener inquietudes en el corazón de predicar, de enseñar, de llevar el evangelio, ponerlo delante de Dios, porque Dios está llamando a su iglesia, a su pueblo, a levantarnos, a equiparnos en Él, a nosotros decirle sí al Señor en todo aquello que Él nos llama, que Él nos muestra, estar dispuestos para Él. Y es el tiempo de darnos el Señor, es el tiempo de dejarnos usar para Él. Hay mucha necesidad en todo lugar. Y qué precioso que nosotros podamos disponernos para Él, que Él pueda levantar, ¿verdad? Ese ministerio de profeta, de evangelista, de maestro, de pastores, que Él mismo, pero que nosotros le digamos al Señor: sí, Señor, yo quiero, estoy dispuesto, estoy dispuesta a todo lo que tu corazón desea. Gracias, Señor Jesús. Te damos muchas gracias por ser tú nuestro Dios, nuestro Salvador y Señor, aquel a quien hemos entregado nuestras vidas, aquel que no solo te reconocemos como Salvador, sino como el Señor, que has venido a gobernarnos, que has venido a dirigirnos, que has venido a decirnos cómo tú quieres que nosotros caminemos delante de ti y en aquello que tú deseas. Nuestras vidas sean útiles para ti, fructíferas para ti, Señor. Nos disponemos a ti, Señor. Nos disponemos, Señor. Perdónanos si muchas veces hemos sentido
tu llamado a hacer algo y nos hemos negado, nos hemos rechazado. Perdónanos, Señor. Pero te rogamos que nos des gracia, disposición de decirte siempre sí a ti en todas las cosas. Que tu Espíritu Santo nos hable, que nosotros seamos dóciles a tu Santo Espíritu. Te lo pedimos unidos, Señor. Te lo pedimos unidos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.